Bueno, bienvenidos todos al meetup de Cassandra, de consistencia en Cassandra concretamente. Supongo que sabéis que son dos sesiones las que tenemos. En la primera nos vamos a centrar en una primera visión general de Cassandra, en la que abordaremos la consistencia. Concretamente vamos a crear un escenario en el que se dé la inconsistencia para entender cómo funciona, y finalmente lo que vamos a hacer es una cosa muy chula, que es The Walking Dead, pero en el dato, The Walking Data. Vamos a conseguir que un dato que ha muerto, que ha sido borrado, que hemos eliminado del sistema, resurja de entre los muertos. ¿Qué diréis? Hombre, esto muy bueno no es. No, tenemos que hacer muchas cosas para que esto suceda, ¿vale? En el mundo real esto nos podría pasar con una semana de retraso. Aquí vamos a forzar para que se den unas situaciones un poco anómalas y que todo esto tenga lugar, ¿de acuerdo? Bueno, espero que estéis en la charla correcta. Si queréis saber la hora, necesitáis un reloj. Si queréis tener dudas, necesitáis dos. Esto es una frase que oí a un amigo una vez, me pareció ingenioso. Con un reloj sabes perfectamente qué hora es, pero en cuanto tienes dos relojes no sabes cuál es el que tiene la hora buena. Esto es lo que nos puede pasar, no solo en Cassandra, sino en cualquier sistema Big Data, ¿vale? Bueno, yo me llamo Javi, trabajo en Everis. Everis es, dejémoslo, en una compañía muy grande, que tiene presencia internacional, que factura mucho dinero del que me dan a mí muy poco. No voy a contar mucho más, se está bien. Antes era una cárnica horrible. Este soy yo trabajo de arquitecto. Bueno, a mí me gusta decir que soy un data alchemist, que se lo piensan como si fuera una eminencia de repositorios de datos. En realidad es porque la gente te intenta contratar para que conviertas el plomo en oro. Toma, te doy aquí unos ficheros y consigue que sepamos lo que van a hacer los clientes. Mira, no. Entonces ya me he puesto el título de alquimista para que la gente entienda un poco esa referencia. Además, tengo una plaza de profesor en la UCM, donde imparto clases de programación. Llevo una asociación junto a otras muchas personas llamada Codernauts, que se dedica a la divulgación de la tecnología, principalmente las tecnologías informáticas, y colaboro en una empresa de formación técnica llamada Pronoide. ¿Vale? Bueno, antes de empezar, ¿conocéis todos un poquito lo que es el Big Data y de dónde viene? Bueno, para empezar, Big Data es una de estas grandes palabras que se están usando muchísimo a día de hoy, todo debido a que hemos tenido una explosión de datos brutal. ¿Os acordáis hace 15 años, bueno, algunos 15 años no, pero ¿os acordáis hace 15 años cuando decían en Japón el 30% del tráfico que se consume por internet es de un teléfono móvil? Bueno, de teléfonos móviles, de uno no. Y tú decías, vamos hombre, yo tenía un Nokia horrible, pequeñito, vamos hombre, ¿cómo vas a mirar aquí la web? ¡Qué tontería! Y ahora todos los días estoy con el móvil, que si mandando WhatsApp, mandando memes, viendo fotos, jugando al Clash Royale. Toda esa cantidad de datos son datos que yo estoy generando, son datos que están creciendo. La cantidad de datos que hay en el universo digital es brutal. Y el problema para un negocio es que las soluciones convencionales para tratamiento de datos ya no se adaptan. Todos hemos trabajado con estas bases de datos SQL que no van a desaparecer nunca, pero tienen un nicho muy concreto. Tienen un entorno, unos datos que están estructurados, que atienden unas necesidades por lo general operativas, una forma muy especial, pero no son capaces de asumir todas las grandes cargas de lo que tenemos, ¿vale? Necesitamos algo que sea más laxo, que nos permita trabajar con distintos esquemas, algo que nos permita, en pro de la eficiencia y el rendimiento, jugar un poquito con la consistencia. Si yo llevo un sistema que me controla todos los clics que hay en una página web, si pierdo 10 de 27 millones de clics, no me importa. Prefiero que me vaya más rápido a que no me falte ni un solo clic. A veces hacemos ese sacrificio. En un sistema tradicional SQL no se puede, ¿vale? Necesitamos poder crecer, distribuir la información en muchos nodos y, sobre todo, adaptar esta forma de guardar los datos a las necesidades que tenemos de consumo. Una base de datos relacional tiene un esquema férreo, cerrado, que nosotros tenemos que explotar de una forma propia según las necesidades de nuestra aplicación. Ahora le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Tenemos cantidades ingentes de datos y yo no voy a explotarlos todos de la misma manera. Voy a crear en mi base de datos un esquema que se adapte a las necesidades que yo voy a tener, ¿vale? Si necesito, esto está muy de moda, una de las cosas que más hacemos es una visión 360 del cliente, que quiere decir: hola, soy Telefónica, tengo como 17 sistemas distintos, desde telefonía fija, telefonía móvil, la tele, estos otros servicios de internet,
Y, claro, cada uno tiene su cliente. Es que yo no quiero, cuando se conecte un cliente, tener que consultar a 17 sistemas. Quiero ir a un único punto y consultar todo de golpe. Eso es una visión 360. Y la mayoría de proyectos que hay a día de hoy de Big Data en España, que sepáis que son eso, ¿vale? Tengo 17 o 20 o 50 sistemas distintos. Otro ejemplo, AXA y su Operational Data Hub, que también están construyendo ahora. Pólizas por ahí, si vienen de vida por este otro sitio, si son los siniestros están en este sistema, quien lleva la alta de clientes es ese otro, pero quieres tener un único punto para consultar todo. Adaptamos el esquema, creamos una nueva base de datos que no tiene todo distribuido de la misma forma que las originales, que lo tiene de una forma que nos va a permitir consultarlo y nos va a permitir distribuir los datos para permitir el escalado. Vale, cuando hablamos de Big Data, no nos pasa como cuando hablamos del SQL tradicional, que es el mismo perro con otro collar. Todos conocéis el SQL y habéis trabajado en MySQL, en Postgres, en MariaDB, en Oracle, y todos son prácticamente iguales, tienen muy pocas diferencias. Por debajo, de hecho, son tremendamente similares. Cuando llegamos al mundo del no SQL, esto cambia, y cambia radicalmente. Ya no nos vale esa visión conjunta. Ahora tenemos sistemas que cada uno responde de una forma específica. Por ejemplo, tenemos las bases de datos tipo grafo. Esto es Gremlin, Gremlin es de DataStax, ¿vale? En realidad usamos Cassandra por debajo. De hecho, lo que veis aquí como nodos se guarda en una tabla con un índice que es el ID del nodo. Pero es que las relaciones entre los nodos también se guarda con una vista materializada que dice de este nodo a este nodo. Las bases de datos tipo grafos son muy cómodas de entender porque establecen una relación que es muy fácilmente de plasmar en el mundo normal. Oye, aquí tenemos una persona que resulta que ha creado este software. Se lee perfectamente, sin ningún problema. ¿Lo veis? Para ciertos trabajos son estupendos. Por ejemplo, Correos está evaluando este tipo de base de datos. ¿Para qué? Para poder coger y hacer el seguimiento de un envío. Un envío iba en un paquete, este paquete iba en una bandeja, la bandeja iba en un camión, y el camión ya no sé ni dónde lo metían. Y esto eran relaciones que establecían el paquete con la bandeja con el camión, y recorriendo este grafo tú podías sacar la trazabilidad de un paquete sin ningún problema. Otro tipo de base de datos muy popular son las clave valor, ¿de acuerdo? En realidad os he puesto aquí Hadoop. Hadoop es uno de estos precursores del Big Data que básicamente copió el sistema de ficheros de Google y lo llamó sistema de ficheros de Hadoop y cogió la tecnología MapReduce, que es lo que se usaba en su momento, de Google, para usarla contra su sistema de ficheros y tiene una forma muy fácil de trabajar. Convertía los datos en una clave y un valor y luego hacía operaciones con ellos. Los que estáis trabajando con Spark, seguro que conocéis gran parte del API en el que tenéis un reduce by key, un aggregate by key, etcétera, etcétera. Tenemos Mongo, que usa los documentos JSON. Vale, está bien para ciertas cosas. Mongo, cuando no sabes qué va a hacer tu negocio, está muy bien porque tú te dedicas a meter cosas que cada documento puede ser literalmente radicalmente distinto al anterior y tú lo guardas en una colección. Otra base de datos tipo documento, CouchDB. O bueno, por debajo en realidad, Cosmos, la que hay que está instanciada en Azure, también usa por debajo documentos JSON. Y tenemos las Column Families, a la que pertenece Cassandra, que sigue una filosofía que es, en cierta manera, similar a las antiguas del SQL, en las que identificamos una fila, que ahora voy a llamar partición, porque este row nos va a dar lugar a confusión, identifica una partición, y dentro tiene un montón de tuplas clave valor. Vale, cualquier base de datos tiene que posicionarse en algún punto del famoso teorema CAP. Seguro que habéis oído hablar del teorema CAP. Cuando se hacen una entrevista para un proyecto internacional y os hablan de tunear Cassandra, no os hablan de parámetros a bajo nivel, os están hablando de tunear la consistencia. Es bastante habitual que hablen de esto. ¿Conocéis lo que es el jardín Zen? Este famoso jardín que se supone que representa el universo, que tiene 3 pedrolos enormes en mitad de un montón de arena y que, en teoría, desde ningún punto del jardín eres capaz de ver las 3 piedras enormes. La idea que hay en el jardín Zen es que el universo es tan grande que eres incapaz de ver todo su conocimiento desde un único punto.
el teorema CAP es prácticamente igual. Tenemos una pirámide con 3 puntitos, la disponibilidad, la tolerancia al particionamiento y la consistencia. La disponibilidad no es otra cosa que, si se cae un nodo, puedo seguir trabajando. La tolerancia al particionamiento es, vale, si mi red se divide en 2, ¿puedo seguir trabajando? Si se ha fastidiado un router que une los nodos. Y la consistencia es, si yo leo un dato, ¿va a ser el correcto siempre? O mejor dicho, ¿existe la posibilidad de que si el dato está en más de un lugar, me dé respuestas distintas? ¿Os acordáis de lo que he dicho del reloj? Oye, qué bonito el sonido del agua, ¿eh? Eso es la consistencia. Cualquier sistema se tiene que situar cubriendo 2 de estos 3 puntos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por defecto, ¿dónde se sitúa Cassandra? Disponibilidad y tolerancia al particionamiento. Cassandra está completamente distribuida. Cassandra hereda del Bigtable de Google para el almacenamiento y hereda del DynamoDB que usaba Amazon. ¿De acuerdo? Totalmente distribuido el esquema. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema es que al estar situados en este lado de la pirámide, nuestra consistencia puede flaquear. Cassandra, de todas maneras, te permite desplazarse por esta pirámide. Podemos acercarnos para aumentar la consistencia, pero el precio que pagamos es perder disponibilidad o perder tolerancia al particionamiento. Nos podemos mover por esta pirámide, ¿vale? Porque de esto es de lo que vamos a hablar en breve. Vale. Bueno, para empezar y que no se nos haga muy aburrido, para hacer todas estas pruebas me he traído una máquina virtual en la que tengo instalado el Cassandra Cluster Manager. Decidme si se ve bien la pantalla. ¿Sois capaces de leer? Vale. Pues vamos a hacer una cosa muy fácil. Vamos a crear un pequeño clúster, ¿vale? Vale. He creado un clúster llamado Arcan con la versión 3.10 de Cassandra. Por cierto, hoy sabéis que hay una charla de la 4.0, de las novedades que va a tener, ¿no? Vale. Lo acabo de crear. Ni siquiera tengo nodos en el clúster, ¿vale? Voy a crear tres nodos. Créame 3 nodos con la opción de nodos virtuales activados. Luego hablamos de lo que son los nodos virtuales. Ahora tengo 3 nodos. En realidad lo único que tengo son 3 carpetas con configuraciones, no he hecho nada, ¿vale? Esto está ahora mismo hueco. Para que luego entendamos lo que hago, voy a cambiar una configuración en la que lo que voy a decir es que no haya más de 3 nodos virtuales dentro de cada nodo. Lo vemos a posteriori. Y ahora voy a arrancar el primero de los nodos. Si yo vengo aquí, me va a decir que tengo el primero arrancado, y el 2 y el 3 están no solo caídos, sino que nunca se han levantado, ¿vale? Esta utilidad no lo uséis nunca en producción, esto es para hacer estas guarrerías. Pero está bien. Bueno, ¿conocéis el NodeTool? NodeTool es la herramienta que posee Cassandra para la administración. Tiene muchísimas opciones para hacer distintas gestiones. Concretamente tiene una que os va a sorprender que se llama Status, que os da el status. Impresionante, ¿verdad? Bueno, sí, no os preocupéis, este error es lógico porque dice, el nodo todavía no tiene System Trace puesto, todavía estará arrancando. Pues es verdad, me he puesto a hablar a ver si me daba tiempo a que esto no pasara, pero oye, pues no me ha dado. Mira, ya ha acabado. Vale, vamos a entender un poquito lo que viene. Hay un nodo que está en estado U, que si te vienes aquí arriba, esto me costó mucho aprenderlo, ¿vale? Es súper ridículo. Y yo dije, ¿qué significa Up? N, normal. Tenemos un nodo que está levantado y además está en estado normal, es decir, tal y como queremos. Nos viene la dirección en la que está, el rack en el que está, los tokens que tiene asignados, 3 tokens. Hemos puesto en la configuración que teníamos 3 nodos virtuales. ¿Cuántos tokens tiene? El 100%, lógicamente, está solo él. ¿Cuál es el ID del host? Si nosotros luego buscáramos en System los peers, este sería el identificador de este peer, etcétera, etcétera. Aquí veis que está el rack 1, es el rack
que no he configurado, pero donde diríamos que está nuestro servidor. Esto es importante luego para distribuir datos, pero como vamos a ir a eso luego, de momento lo dejo. Vale, ¿cuántos de aquí habéis tocado Cassandra? ¿Habéis hecho algo con ello? Bueno, unos cuantos, bien. Entonces, si yo quiero conectarme al nodo 1 y crear un namespace, un keyspace, perdón, ¿conocéis la instrucción de crear un keyspace? Yo no, porque solo pongo la C y le doy a tabulador y me lo va rellenando. Críate, ¿qué opciones tengo? Keyspace, pues keyspace. Vale, ahora me dice, a ver tío, no me puedo inventar el nombre que le vas a dar. Es verdad, es verdad. Vamos a darle de nombre test1, ¿vale? Y le doy a tabulador y más opciones. ¿Clase que voy a usar para la replicación? Bueno, si estuviera en producción, por supuesto, una network topology que sea capaz de distribuir los datos de forma correcta por los racks, por los data centers, etcétera. Luego hablaremos de ella. Pero yo, que soy un simple y que tengo una puñetera máquina y no 70, voy a usar la simple, ¿vale? Por supuesto, para esta primera prueba, voy a decir que los datos no se copien más de una vez, lo cual tiene sentido, porque tengo ¿cuántos nodos ahora mismo? Uno. Porque dije el clúster que iba a tener 3, pero solo he levantado uno, ¿vale? Muy bien. He creado un keyspace, que es lo que llamamos antiguamente un esquema o una base de datos. Así que me voy a él. Voy a crear una tabla muy pequeñita. ¿Conocéis por lo menos el lenguaje SQL, más o menos? Creo una tabla, 2 columnas, y la primary key es, en este caso primary key, que es la partition key, es col1. Perfecto. Vale. Oye, muy bien, ha funcionado nuestro Cassandra, ¿no? Tenemos datos, os he convencido. Vale. Vamos a seguir un poco. He levantado Cassandra, vemos que funciona, no parece distinto a una base de datos SQL, pero lo es. Cassandra es, como habíamos dicho antes, una base de datos de tipo column family. Posee un esquema definido. Yo cuando creé la tabla, le dije que tenía 2 columnas, pero es flexible. Yo puedo cambiar las tablas de forma inmediata, solo cambio la metainformación, el descriptor de la tabla, pero internamente la tabla no reasigna nuevas áreas ni hace nuevas columnas para todas las filas, no hace nada de eso. Además, ese esquema definido nos permite meter datos que no tengan columnas informadas, y siempre y cuando no sean de la primary key, y nos va a decir que para adelante, que sin problemas, que chapó, ¿vale? Por último, indicaros que es completamente distribuido. Usamos CQL, Cassandra Query Language, que es un lenguaje muy similar al SQL, ningún problema, ¿verdad? Todos los que hayáis trabajado con SQL conocéis perfectamente cómo va esto. De hecho, si yo me voy, inserto o hago un select asterisco from ejemplo 1, where col1 igual a 1, todos sabemos que esto nos va a funcionar. Y si quiero hacer otro insert, ¿esto qué tal? ¿Va a funcionar? Pues se lo ha comido con patatas. ¿Qué ha pasado? Lo ha sobrescrito. Cassandra no tiene inserts y updates de forma distinta. Tiene una cosa llamada upsearch. Da igual lo cargamos, set call 2 igual a 2. Uy. Da igual lo que hagamos, que por debajo es lo mismo. Eso no quiere decir que no podamos poner limitaciones. Podemos poner un if not exist, ¿de acuerdo? Si queremos hacer un insert que solo nos lo haga cuando exista, o un update, que también trabaja de la misma manera, if exist, ¿de acuerdo? Incluso le podemos poner limitaciones, pero para decir, actualízame esto si tal columna vale tal cosa.
Vale, el problema de esto es que si le ponemos esas condiciones, entra en juego Paxos, que es un handshake para ponerse de acuerdo y que nadie te haga nada en medio, y eso ralentiza muchísimo las operaciones. La forma correcta de trabajar con Cassandra es de esta manera. Yo mando y actualizo la información. ¿Qué existe? La cambio. ¿Qué no existe? La creo. He hecho un update y me ha creado una nueva fila. He hecho un insert y me ha modificado una fila existente. El lenguaje SQL, su sintaxis es muy similar, pero tiene algún cambio un poco distinto. Igual que si yo cojo y digo que quiero sacar todos aquellos elementos cuya columna 2 sea 2. ¿Cuántas me va a sacar? ¡Azotitos en el culito! Por Dios, lo que vas a hacer es una burrada, vamos a fastidiar todos los nodos, encima con un full scan, habla con tu jefe para que te eche de la empresa o por lo menos te dé un capón. Si aún así quieres seguir adelante, pon un asumo el riesgo. Allow filtering es asumo el riesgo en inglés, claramente. ¿Vale? This query, despite the performance unpredictability, use allow filtering. Bueno, vamos a ver si con el allow filtering funciona. Ha funcionado. ¿Vale? Bueno, no tengo que poner 2 veces punto y coma, eso es una nueva lección. Ha funcionado. Vale, a ver, tenemos una tabla con 2 filas, no hay nada más en memoria, no va a haber problema, pero esto no lo hagáis con un sistema de varios teras, no es recomendable, no sabio, ¿vale? Ya vemos un poquito cómo va. ¿Por qué podíamos hacer el ataque por col1? Porque col1 era la primary key. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir un poco. ¿Vale? Cuando hablamos de Cassandra es bueno tener ciertos términos en la cabeza. El nodo son las instancias de nuestro proceso. En principio, salvo en este ejemplo que yo voy a hacer, cada nodo debería ser una máquina, virtual o física. Los racks ya son unas agrupaciones lógicas. Son el equivalente al armario donde antes metíamos muchos servidores. A día de hoy puede ser un edificio donde yo meto muchos servidores. ¿Vale? Lo único que estamos diciéndole a Cassandra es, existe una probabilidad de que si el primero falle, el segundo también falle. Es decir, este ordenador se puede haber tostado y solo se tuesta él, a lo mejor se ha ido la luz en todo el edificio, por lo que se va de los dos, ¿vale? Puede estar relacionada la caída de uno con el otro. Esto es importante porque a la hora de distribuir datos no queremos que todo acabe en el mismo rack o en el mismo edificio. ¿Bien? ¿Cómo se une un nuevo nodo a Cassandra? Pues con una maravilla de la tecnología, el algoritmo cotilleo, el protocolo marujeo. Literalmente Gossip es eso, y funciona de la siguiente manera. Hola, soy un nuevo nodo, hablo con el nodo semilla. El nodo semilla es la IP en la que tú vas a preguntar por algún nodo. Puedes tener varios nodos semilla. Y tú dices, oye, mira, soy el nodo 4, que yo quiero unirme a este clúster. Y él te dice, pues muy bien, están además el nodo 2 y el nodo 3, y yo que soy el nodo 1. Y este se ha unido. Nodo 2 y nodo 3, ¿qué es lo que hacen? Pues como las viejas que sacaban la silla de mimbre a la puerta del pueblo, a la puerta de su casita, van hablando entre ellos. ¡Ay, nodo 2, ¿conoces algo? Uy, que va, ninguna novedad. Oye, nodo 1, ¿tú conoces algo? Ah, pues sí, se nos ha unido el nodo 4. Ay, ¿qué me dices? Y de esta forma, con este algoritmo, van cambiando el estatus del clúster y pasándoselo entre ellos. Esto no va a durar más de 10 segundos, porque para que os hagáis una idea, todos los nodos contactan cada segundo con 1, 2 o 3 nodos distintos y además hay un 10% de posibilidades de que ese nodo tenga que ser un nodo semilla. Con lo cual, en el peor de los casos, a los 10 segundos hablas con un nodo semilla y ya tienes el estatus del clúster. ¿Vale? Pero lo más importante es que entre todos nos vamos pasando esta información. Bueno, como ya hemos dicho que esto mola más verlo que contarlo, vamos a arrancar el nodo 2. Esperamos unos segunditos, cuando esto acabe de lanzarse voy a hacer un estatus del CCM que me dice sí, he lanzado tu petición, pero recordar que esto no es el Cassandra en sí. Oye, mira, tengo 2 nodos levantados, si yo ahora pido el estatus al nodo 1, me va a decir, tienes 2 nodos levantados. ¿Lo veis? Tienes 2 nodos levantados. Perfecto. Ya tenemos los nodos levantados, podemos seguir. Vamos a levantar el nodo 3. Acabamos de crear un clúster de Cassandra de 3 nodos y no nos ha costado nada. Estos 10 minutos que llevamos. ¿Llevamos algo más? Vale, 20 minutos, venga. 20 minutos, tenemos un clúster creado.
¿Y sabéis qué es lo mejor? Que es que esto funciona de verdad. Esto, para hacer unas pruebas de conceptos o cualquier historia, no tenéis que crearos una arquitectura con 4 tipos de nodos distintos. No sé si habéis trabajado, por ejemplo, con Druid. Druid tiene 5 tipos de nodos distintos para consumir los datos. Si te vas a, por ejemplo, a María de BAX, la columnar que hay, tienes también otro montón de tipos de nodos que tienes que tal. Y aquí, todos los nodos son iguales. Tienen una constitución, Cassandra, en la que son iguales ante la ley. ¿Vale? Oye, muy bien. Parece que esto tira, ¿no? Tengo los 3 nodos, cada uno con su IP, tengo una distribución de tokens que, bueno, no es perfecta, uno tiene efectivamente más rangos de tokens que otros, luego hablaremos de esto es básicamente esto, luego lo veremos, luego a ver cómo hago que se vea un poquito bien, que no se me encoja, que al aumentar el tamaño, Estéis muy calladitos, parece que os interesa. Bueno, vale, pues seguimos. Ya sabemos cómo se une un nodo a un clúster de Cassandra, pero no sabemos cómo distribuye la información. ¿Os acordáis que antes, cuando hemos intentado hacer una consulta, hemos puesto call2 igual a 2 y me ha dicho, no señor, tú no puedes hacer esto, salvo que pongas el, no me importa cargarme el sistema, tira para adelante. Eso es porque Cassandra es un sistema que está pensado para unas casuísticas de uso muy concretas, y para ellas siempre tenemos que tener por lo menos la partition key. Cuando nosotros creamos una tabla, voy a crear una tabla de ejemplo para que lo veáis. Podemos crear una serie de columnas de distintos tipos, call2 también int, call3 de tipo text, call4 de tipo text. Tenemos que definir una primary key. Una primary key, sabéis que es lo que identifica una fila en una SQL estándar de manera unívoca. Cuando la primary key se repite, lo que hacemos es actualizar el dato, lo hemos visto antes. Pero hicimos una trampa, creamos una primary key que tenía solo un campo. En Cassandra es importante distinguir 2 partes de la primary key. La partition key y las clustering columns. ¿Vale? La partition key es obligatorio que vaya en absolutamente todas las operaciones que lanzamos y define esa partición en la que nosotros trabajamos, ¿vale? En este caso voy a decir que call1 y call2 son la partition key. Fijaros que pongo doble paréntesis, porque el primer elemento de la primary key es la partition key. Si lo quiero compuesto, pues oye, pongo doble paréntesis y ya está. Y que call3 es una clustering column. Voy a ver si me falta alguna. Creo que ahora lo he puesto bien. Vale. Uy. Vale, fijaros, he metido 3 filas. He metido 3 filas en mi sistema. Y lo estáis viendo como 3 filas porque estáis viendo una representación bidimensional. Dentro de Cassandra, esto en realidad son 2 filas. Mejor dicho, 2 particiones. La primera partición, ¿veis estos numeritos en rojo? Formado por estos elementos, que tiene más de una fila, distinguidas por la clustering column. Y esta otra partición, que es la partición 1, 2. Retorcido, ¿eh? Podéis preguntar y levantar la mano. Mientras no me tiréis nada, yo, bien. Bueno, vale. Pues Cassandra distribuye los datos cogiendo la clave de la partición y haciéndole un hash. Hash que por defecto es el murmur3, pero que podéis usar el MD5, podéis picaros el vuestro propio o el byte ordered, que no va a ser uniforme. Por defecto murmur3. Suena muy bien, murmur. Oye, bueno. Hago un hash, me sale un numerito, si el numerito está aquí, acabo en este nodo, si el numerito está en este rango, en este. Vamos a ver lo más simple. Esta es mi función hash, ¿vale?
Yo tengo texto impresionante, la función hash me devuelve un número. Tengo 102, la función hash me devuelve un número. Imaginemos que en lugar de tener 2 elevado a 64 posibilidades, tenemos 100. Texto impresionante, me da un 12. ¿En qué nodo voy a tener el dato texto impresionante? En el nodo que tenga el 12, que es este rango de aquí. Nodo 2 va a tener el dato de este contenido. Texto impresionante va a estar ahí. El número 102, lo hasheo y me da un 79. ¿Dónde va a estar? Va a estar aquí, en el nodo 0. Perdón, nodo 1. ¿Bien? ¿Entendido un poquito esta historia? Vale. Vamos a ver un poquito cómo se distribuyen los datos, ya que estamos. Voy a insertar en ejemplo 1 algún dato más. Creo que este no lo había insertado. Ah, sí, este lo había insertado. Madre mía. A veces escribir, os lo prometo. Vale. ¿Os acordáis cómo era la tabla ejemplo 1? Tenía col 1 y col 2, y la col 1 era la primary key. Si en algún momento os olvidáis de cómo es, descríbeme la tabla ejemplo 1, y todo esto son configuraciones, hablaremos muy poco de ellas hoy. Col 1, primary key. Ya está, ya sé cuál es la primary key. Como además es solo una, es la partition key. Bueno, pues ahora viene una parte interesante. Si yo cojo y pido que me dé col 1 y token de col 1, fijaros. ¿Y el 1 y el 2 qué he hecho con ellos? Bueno, fijaros, estos elementos de aquí me dan un número. Ese número es el resultado de hashear esta clave. Nada más. ¿Entendido hasta ahí? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar no olvidarnos de esos números. No, voy a coger el getEndPoints. Vale, esta es una utilidad del nodeTool que le dice, oye, dime dónde acaba un dato, que es la primary key 5, que se guarda en la tabla ejemplo 1 de la base de datos test1. Y te dice, esto está en el nodo 2. Y si en lugar del 1 preguntamos por el 4, pues esto está en el nodo 3. ¿Lo veis? No tiene mucho misterio, ¿no? Pues ahora viene una parte muy interesante. Si yo hago esto, veo en realidad qué intervalos hay asignados a cada nodo. Cada nodo va a tener 3 intervalos. Ahora lo vemos, que me parece que es la siguiente transparencia. Los virtual nodes es, oye, no des un rango así de grande a cada nodo, dale más de un rango, pero más pequeñito. Normalmente son 256, pero como me aparecerían muchos datos, lo hemos reducido a 3, ¿vale? Que es como mucho más humanamente manejable. Cada nodo, en la configuración que tenemos, tiene 3 bloques, 3 rangos. Y los datos que caen en ese rango se asignan a ese nodo. Por lo tanto, y volviendo a lo que teníamos, si yo miro, por ejemplo, este número, el 3, que el 3 lo hemos lanzado, bueno, el 3 no, que no lo hemos lanzado, vale. Este número, el menos 75, ¿vale? Estaba en el nodo 2, ¿lo veis? Pues menos 75 debería estar entre este número y este, ¿lo veis? El menos 75 es mayor que este y menor que este, ¿verdad? Nodo 2. ¿Qué pasaba con el otro? Con el nodo 5, no, con el nodo 4, perdón, con el dato 4, está en el nodo 3, ¿lo veis? Menos 27. Menos 27 debería estar por aquí. ¡Anda! El nodo 3. Que no hace ninguna magia. Pero es que además, ¿dónde está el nodo 9? Perdón, la primary key 9, ¿dónde está? No está, ¿verdad? Pues da igual, porque él no va a comprobar el dato. Te dice, si estuviera estaría en el 9. ¿Vale? No hace nada más. Hace el código hash y dice, pues por ese hash le toca a este nodo. Se acabó el problema. ¿Lo veis? Vale.
Bueno, y debido a esto, cuando nosotros lanzamos una operación, no tenemos por qué lanzar la operación directamente en el nodo destino. La lanzamos en cualquiera y él dice, ¿por qué dato me preguntas? Por el 5. Pues esto lo tiene el nodo 1, o esto lo tiene el nodo 2. Y aquí paz y después gloria, y se queda más ancho que largo. ¿Veis qué fácil? Porque tienes una trampa para saber. Venga, dime. Cuando insertas un número de datos muy grande, voy a decir un batch o algo parecido, realmente no importa dónde insertes el dato. O sea, no te convendría decir, haciendo una especie de precálculo, de decir, si este dato al final va a acabar en el nodo 1, me interesa meterlo en el nodo, este rango me interesa meterlo en el nodo 1 porque no se va a mover, porque si lo meto en el nodo 4 va a empezar a viajar esa cantidad tan grande de datos. Vale, ahí hay una pequeña trampa. Tú en realidad una operación la lanzas contra este nodo, pero si tú, dependiendo de lo que quieras hacer, si tú tienes un logged batch, que es un batch que voy a lanzar todo esto, y si se jode a la mitad, quiero que luego pueda continuar, ¿de acuerdo? Quien se va a encargar es el driver. El driver es el que se conecta. Y al driver, cuando se conecta, con tal de que se conecte un nodo, tiene datos de la topología y puede hacer un round robin por 2 o 3 nodos que tú le des, ¿vale? Y en función de eso puede ir distribuyendo la carga de datos. De todas maneras, nunca vas a saber quién es el dueño del dato. Tú lo vas mandando a nodos y ellos se encargan, ¿vale? Para hacer una operación masiva, un batch, existen de hecho utilidades para hacer esa carga distribuida. Si vas a hacer una operación muy grande, es mejor que uses el SSTable Loader, que básicamente es un programa que te pasa los datos al formato SSTable y que luego lo distribuye, y ese sí lo distribuye de manera muy eficiente, ¿vale? Tengo por ahí información de varias alternativas, porque no es el primero que pregunta esto, lo cual quiere decir que debe ser un tema interesante, pero para las cargas masivas hay varias alternativas, y de las más eficientes es usar el SSTable Loader, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? Responde a tu pregunta, ¿no? Vale. Nosotros usamos una topología muy simple, pero en realidad, si usáramos una topología de red, distribuiríamos los datos de manera ligeramente distinta. Cuando nosotros distribuimos los datos con una topología simple, si el dato tiene que acabar en el nodo 1 y lo tengo que copiar una segunda vez, el nodo 2 es el que tiene la otra copia. Que no lo he hecho, casi que lo voy a hacer y así lo vemos. Muy bien. CCM node 1, CQLSH. ¿Os acordáis cómo se crea un CreaSpace? Créate CreaSpace. ¡Oh, es genial esto! Test 2. ¡Oh! Replication factor, y esta vez le vamos a dar un 2. El punto y coma no te lo pones solo. Amigos de DataStax, cambiarlo. Esto es genial, porque es que de verdad que pensáis, ¿se acuerdan de estas cosas? No me acuerdo. Les doy a tabulador y las soluciona. Bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a crear una tabla. Primary key, col1 y use test 2, se me había olvidado irme al espacio que había creado. Bien, hasta aquí, ¿no? Es lo mismo, pero ahora tenemos los datos dos veces. Como soy un poco barra de pan francés, baguete, voy a escribir así las cosas. Bueno, vamos a poner una cuarta. Igual que antes, yo tengo los datos, tienen un token, ¿y qué es lo que hemos dicho? Que esto es simple. Donde caiga se guarda el primer dato y el siguiente que haya en la lista se lleva en la segunda copia. Vamos a ver si esto es verdad. Tenemos ahí estos datos. Vamos a hacer el ring. A ver qué dato cogemos. Este. El 90. Bueno, el 90 es el más feo, va de aquí a aquí. 3, el siguiente, hombre, él mismo no va a ser el siguiente, en este caso se lo va a saltar. 2. Teóricamente, si no os estoy mintiendo, nosotros tendremos la primera copia de este dato en el 3 y la segunda en el 2. Porque he dicho que esta base de datos
tenía 2 copias. ¿Os acordáis? Bueno, vamos a hacer test 2, ejemplo 1, y como ya he llamado a la tabla, el dato 3, perfecto. A ver si es verdad, si no... ¡Anda! ¡Anda! ¡Funciona! Menos mal que lo he ensayado en casa antes de venir, porque si no, qué vergüenza, qué bochorno. ¿Bien? Una distribución muy simple. Con una topología de red, en realidad sería algo más complicado. La segunda copia, la primera copia, donde corresponde. La segunda, hombre, pues no me lo copio al mismo rack. Igual que yo no lo he copiado al mismo nodo, que era más ridículo. Aquí digo, intento evitar que la caída de un rack indisponibilice mi dato. Me voy al siguiente nodo. Y luego, para copiarlo a otro datacenter que tiene una copia de todos mis datos y su propio anillo, elijo un nodo del otro datacenter y digo, toma el dato y paso de ti. Y él se encarga de copiarlo. El primero aquí, el segundo aquí, y el tercero pues dice, bueno, ya tengo que repetir, y ya repite rack. Nunca deberíais tener un factor de replicación mayor al número de racks. Pero bueno, esto es. Copio uno, a este no, porque tengo otro rack. Copio el segundo, ya no me quedan rack, pues en el primero que pille. ¿Veis? Bien, se entiende, ¿no? Hasta ahí bien. Vale. No está mal. Vamos a intentar dar una vuelta de tuerca a esto. Hemos creado ya un key space con un factor de replicación 2. A ver qué pasa si yo ahora mismo juego un poquito con la consistencia. ¿Os parece? Vale. Bueno, tenemos aquí estos datos. Uy. Bien, hasta aquí, ¿no? No hay problema. Esto ya funcionaba. Vale. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde estaba el dato 1? En los nodos 2 y 3. Voy a tirar el nodo 2. Vale. Nodo 2 fuera. Voy a volver a conectarme. Oye, ¿funciona todavía? Porque uno de los 2 nodos que tiene el dato está disponible. Está en los nodos 2 y 3, ¿verdad? Bueno. No me vale con que tengas un dato disponible. Quiero que me preguntes a todos los nodos que deben ser los propietarios del dato. Consistency all. No host available. El dato está, pero no puedo encontrarlo en todos los nodos en los que debería. Hemos cambiado la consistencia, nos hemos desplazado por esa pirámide, por ese teorema CAP, pero con un precio a pagar bastante caro. Nos hemos quedado sin el primero, sin la posibilidad de rescatarnos ante una caída de servicio. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Voy a volver a subir el nodo 2. Vale. Tenemos todo levantado, está todo subiéndose. Vamos a crear un nuevo key space. Este va a tener un factor de replicación 3, ¿vale? Este va a estar todo en todos los nodos, ¿vale? Y hago lo mismo de antes, que debería haber guardado ya por ahí, seguro que las tengo. Me creo una tabla y la lleno de datos. Ahí lo tengo. Vale,
como los datos están en 3 sitios, si yo ahora pregunto por su endpoint, ¿dónde está el dato 1? Me tiene que decir 3 nodos, en el 2, en el 3 y en el 1. Está en absolutamente todos los nodos. ¿Vale? Voy a tirar un nodo. Voy a tirar el nodo 3. ¿Qué pasa si yo uso el consistency all? Evidentemente que va a fallar, ¿verdad? Lógicamente. Porque no puede mirar en todos los nodos en los que está el dato. Pero existe otro nivel de consistencia, que es el quorum. Quorum, como los senadores romanos, es con tal de que la mayoría estén levantados, te dejo que trabajes. Cada dato está en 3 nodos, la mayoría son 2, tengo 2 nodos levantados, puedo trabajar. Bien, ¿verdad? Bueno, vale. Vale. Vamos a hacer una cosita un poquito más complicada, ¿vale? Si yo me voy al test 1 y busco dónde debería estar el dato 1, él me dice que está en el nodo 2. ¿Lo veis, verdad? Test 1 tenía un replication factor 1, test 2, replication factor 2, test 3, replication factor 3. Use test 1. Select asterisco from ejemplo 1. No ojos available, porque el dato solo está una vez. Pero puedo hacer un where call 1 igual a 2. Y me va a decir, ninguno va a estar en este nodo. Vale, pues qué bien. Bueno. El 5 está aquí, lo tengo. Sin embargo, el 1, el 2, el 3 o el 4 están todos en el nodo 2. El nodo 2 se ha caído, no te lo puedo dar. Ya solo tengo una disponibilidad parcial de mis datos. Eso ya complicado, ¿no? Vale. Vamos ahora a dar otra vuelta de tuerca más. Volvemos al test 2. ¿Os acordáis el select call 1, token de call 1 que hemos estado usando? Bien. Voy a levantar el nodo 2. Uy. ¿Cuál es el nodo que había tirado? Ah, vale. Voy a levantar el nodo 3. Y voy a hacer una cosita. Una cosita un poquito fea. Voy a ir al workspace en el que yo tengo el factor de replicación 2. Y voy a hacer un insert sobre un nodo habiendo otro caído. ¿Me seguís? Voy a insertar un dato en un nodo que no va a poder hacer una copia porque donde debería estar el otro dato va a estar caído. Para eso voy a preparar un poco la prueba. Oye, si meto el dato, pues por ejemplo el 10, ¿dónde cae? En el nodo 2 y el 3. Perfecto, voy a volver a tumbar el 3. No, de hecho, sí, voy a volver a tumbar el 3. ¿Vale? Y voy a insertar el dato en el 2. No hay problema, ¿no? Voy a insertar el valor 10. Hemos dicho que 10. Oye. Perfecto. Le he puesto texto porque me molestaba escribir para que veamos un poco cómo va esto. Bueno, bien, bien. No hay problema, ¿no? Me tenía que haber conectado. Me parece que no, que tengo activados los hinted handoff. Ay, creo que esto. Vale, darme un segundo. Que necesito buscar otro dato que tenga la misma casuística. Ah, mira, el 11. Ahora os explicaré. Bueno, quería poner cáspitas y he puesto caspitas, pero no pasa nada. Tiro el nodo 2, ¿vale?
El nodo 2, recordamos que la fila 11 y 10 estaban en él. ¿Y dónde tiene que haber una copia del dato? En el nodo 3, pero no hay nodo 3. ¿Os acordáis? Voy a levantar el nodo 3. Voy a esperar un poquito. Nodo 3, levántate. Dinos qué tal te va. Por cierto, nos lo he enseñado antes. DN, está caído, ¿vale? Todos sabemos que el nodo 2 está caído ahora mismo. ¿Vale? Tengo el 10 y el 11, ¿no? Y además tiene sentido. ¿Qué ha pasado aquí? Primero, podemos entender que el 11 no esté, porque lo he guardado en el 2 ha desaparecido, y ha vuelto el 3, y el 2 tiene el dato original, y no se lo puede dar. ¿Pero alguien sabe por qué está el 10? ¿Sabéis lo que es un POSIT? Sí, ¿verdad? Pues cuando tú haces una operación, y la operación ataca a un nodo que está caído, tú guardas un POSIT que dice, oye, cuando vuelva el nodo 3, dile que tiene que guardar este dato. ¿Es como el journaling de los ficheros? Sí, es parecido, se parece mucho al journaling de los ficheros. De hecho se guarda en disco, antes se guardaba en una tabla especial. En Cassandra 3 pasó a guardarse en disco. La primera operación la lancé del nodo 1, luego no viste que me quedé como diciendo, anda, la he cagado, y tuve que repetir. Porque la operación primera la lancé desde el nodo 1, y el nodo 1 dijo, yo lo guardo en el 2, en el 3 no se puede guardar, dejo una nota, cuando el 3 se levante, le digo que lo restaure. El 3 se ha levantado, nodo 1 le dice, anda, nodo 3, toma, te faltaba esto por copiar. Pero la otra operación la hice desde el nodo 2. Quien guardó la chuleta fue el nodo 2, que fue el nodo que luego se murió. Es el que tenía el dato y es el que tenía la chuleta. Con lo que no ha llegado a pasar el dato. ¿Vale? Evidentemente, si yo ahora levanto el nodo 2, ya todo va a volver a la normalidad. ¿Pero habéis visto cómo hemos forzado que haya una caída de consistencia? Hemos visto que podíamos gestionar la consistencia de distintas formas. Podíamos tener consistencia 1, que es, con tal de que un nodo me responda, tiramos para adelante. De hecho, podemos tener consistencia ninguno. Eso suena bien, ¿no? Hay un nivel de consistencia que es ninguno. ¿Y en qué consiste el nivel de consistencia ninguno? En que da igual que ningún nodo me responda para escribir, para lecturas no se permite el consistency any. Yo, si no consigo escribir, guardo un POSIT y digo, oye, que tienes que guardar este dato. Y aunque no lo haya guardado en un solo nodo, tiro para adelante. Consistency all te obliga a consultar a todos los nodos. Esto es configurable. Si yo tengo una aplicación que tiene un montón de inserciones, pero muy pocas consultas, a lo mejor prefiero penalizar las consultas, diciendo que consulten todos los nodos, para no penalizar las inserciones. Esto sí necesito adquirir consistencia final, es decir, que mi dato nunca esté mal. Vale, ¿y qué pasa cuando todos los mecanismos fallan? ¿Qué pasa cuando en lugar de un reloj tenemos dos? ¿Qué pasa cuando pedimos un dato y me devuelven datos distintos? Pues se ejecuta un mecanismo que se llama el read-repair, lectura y reparación, en el que si recibes datos distintos, ¿cómo sabes cuál es el bueno? El que tiene el último timestamp. Por eso es tan importante tener los nodos sincronizados con protocolo NTP para saber que la hora siempre es correcta. Si yo recibo 3 datos distintos, si el último es este que pone 542, no solo voy a devolver 542 al usuario, sino que le voy a decir al resto, oye, chaval, tu dato está mal, este es el correcto. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Me quedan 2 cosas y acabamos. ¿La parte de la consistencia se ha entendido? ¿Mola? A ver, yo lo he forzado y lo he provocado, pero ¿sabemos cómo va? Porque esto ya es la guinda del pastel. Os he contado que existen los POSITs, esto se llama Hintered-Hanzhoff, ¿vale? Porque lo inventó el señor Hintered-Hanzhoff, que era de los Cárpatos, ¿vale? Esto lo único que hace es guardar los POSITs, pero yo lo puedo desactivar.
¿vale? Voy a parar mi clúster. Voy a parar mi clúster y voy a desactivar el hinted hands-off. ¿De acuerdo? Vale, voy a acceder a la configuración y voy a poner para los 3 nodos que no quiero usar hinted hands-off, que no guarde posits, que estoy ahora mismo intentando recortar y que los posits son caros. ¿Vale? Vale. He modificado el nodo 1, he modificado, bueno, todavía no, estoy modificando el nodo 2, y voy a modificar el nodo 3. Y voy a arrancar el clúster esperando no haber metido ningún typo ahí escribiendo. Nodo 1, nodo 2 y nodo 3, no guardéis chuletas, esto es muy importante, ¿vale? Porque voy a forzar una situación muy chunga. Lo estoy levantando. Vale. Os voy a decir cómo funcionan los borrados en Cassandra. En Cassandra, el último timestamp es el bueno. Con lo cual, si un dato se borrase, nunca tendría fecha. Y si se borrase en un nodo y en otro no, al no existir uno, lo que das por hecho es que se hizo una inserción y no la llegaste a copiar. Bien, ¿verdad? ¿Veis por dónde voy? Malo. Vale, en Cassandra no se borra físicamente un dato así. En Cassandra lo que se hace es que se actualiza añadiéndole una cosa que se llama una tumba, en la que se dice, este dato se borró en tal fecha. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si yo tengo un dato y tengo un dato con la marca de borrado, yo lo que digo es, ¿cuál es el más reciente? El borrado. Pues entonces te digo que no existe. ¿Lo veis? ¿Pero esto qué es? ¿Para el fin de los tiempos? No, yo al final, pues hombre, los datos borrados me ocupan espacio, debería borrarlos. Existe una cosa que es lo que se llama el GC Grace Seconds, que es los segundos que yo dejo de periodo de gracia desde que un dato es borrado hasta que realmente lo elimino del sistema, ¿vale? Normalmente me parece que era una semana y esto se configura por tabla. Bueno, sabiendo eso, voy a hacer lo siguiente, voy a decir que mi periodo de gracia, esto no lo hagáis en casa, o sea, no lo hagáis en el trabajo, esto es un experimento con gaseosa, quien haga esto con maldad es porque quiera que le echan de la empresa, lo que voy a hacer está mal, ¿vale? Voy a forzar para que un dato desaparezca. Voy al test 2 y miro cómo es la tabla, ejemplo 1. Antes os he dicho, hay un montón de configuraciones, pero una de ellas que me interesa mucho es esta de aquí, el GC Grace Seconds, ¿vale? Que por defecto está a una semana, me parece que es. Bueno, vamos a cambiarlo. Alter table, ejemplo 1, ¿cómo me gusta? With GC Grace Seconds, madre mía, es que es increíble, es que no lo sé y le doy a tabulador y me lo saca. ¿Cuál es el periodo de gracia desde que yo borro algo hasta que realmente se borra físicamente? 0. En realidad, eso quiere decir, se va a seguir poniendo una marca de borrado. Pero cuando se lleva a disco y posteriormente se haga una compactación, la compactación se lleva datos de varios SSTable, que es como escribimos en disco los datos de Cassandra, se crea un nuevo SSTable y te llevas todos los datos mergeados. Es decir, si hay 7 versiones de una fila, te llevas la versión final. Y si el dato está borrado y ha pasado ese periodo de gracia, ya no te lo llevas. Has dicho, no, no, llevas más de una semana arrastrando este dato, ya no lo lleves más. Pues ahora mismo, cuando hagamos la compactación, el dato tiene que irse, ¿vale? Bien hasta ahí, ¿no? Vale, vamos a parar un nodo. Bueno,
Estoy pensando... He parado el nodo 3, ¿verdad? Perfecto. He parado el nodo 3, que tiene el dato 2, ¿vale? El dato que le he puesto a la clave 2. Bueno, vamos a ver si esto sale. He hecho... Voy a borrar un dato. Voy a borrar un dato del nodo 1. ¿Vale? Borrado. ¿Ve? Pues ahora voy a hacer la situación que no se debería dar. Os explico. Lo que voy a simular es que se ha caído un nodo, ha estado más de una semana fuera de mi clúster, y que cuando he vuelto, en lugar de hacer lo que debería hacer, que es reparar el nodo, es decir, que intente volver a sincronizarse con los demás, le he dicho, ¡hala! ¡Alegría! Súbete y a ver qué encuentras. ¿De acuerdo? Para eso lo primero que voy a hacer es volcar la memoria a disco del nodo 1 y el nodo 2 y después realizar una compactación para que se creen nuevos ficheros y el dato borrado ya no se lleve. ¿Vale? Uy. Habíamos borrado... Ay, no os lo enseñé para ver que no salía en la query, pero bueno, me vais a tener que creer. Habíamos borrado el dato node 2, ¿os acordáis? Bien. Hemos arrancado el nodo 3. Uy. ¿Qué dato habíamos borrado? El 2. ¿Lo veis? Y aquí está. Aunque me puede dar, según donde esté ejecutándolo, me puede decir que el dato no existe. Si yo ahora me conecto al nodo 1, como estoy trabajando con consistency 1, mira, pues me lo encuentra, me cago en la leche. Me podría decir que el dato no existe, hasta que no haya una operación de read repair que corrija el dato, que en realidad no es lo hemos corregido. ¿Qué hemos hecho? Hemos resucitado un dato, ¿vale? Esto es un dato zombie. ¿Os ha molado? ¿Bien? ¿Convence? ¿Qué posibilidades hay de que esto os pase en condiciones normales? Muy pocas, muy pocas. ¿Vale? Bueno, dudas, preguntas. Pregunta. ¿De esos posits que tú envías luego los puedes borrar uno en concreto o tienes que poner un periodo de duración? En realidad esos posits que tú envías se guardan durante 3 horas, lo puedes configurar, pero se guardan durante 3 horas. Es decir, tú vas guardando los posits y después de X tiempo ya dices, mira, tengo un montón de posits para esta máquina, dejo de guardarlos. En el caso de que eso pase, cuando el nodo vuelva, lo recomendable es también hacer uno de tool repair. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Estáis bien? ¿Os ha gustado? Bueno, vamos a hacer un pequeño cuestionario muy rápido.